Buenas noches. Este es un video realizado para el examen de lógica matemática del grupo 1102 impartido por la profesora maestra en ciencias Adriana Dávila respecto al ejercicio 5 del examen tipo 5 también para el tercer parcial de la materia. Entonces vamos inicialmente a leer el problema. Es este, examen 3, tipo 5, y es el problema 5, que dice: los actores y los cantantes son altivos o presumidos, algún escritor no es presumido y todo escritor es cantante. Por lo tanto, algún escritor es altivo. Tenemos tres premisas y una conclusión. En realidad, al parecer son tres premisas, entonces vamos a hacer un pequeño análisis para resolver, para verificar que la conclusión sea correcta a través de las inferencias lógicas. Aquí tenemos entonces nuestras tres premisas. La primera es: los actores y los cantantes son altivos o presumidos. La segunda premisa es: algún escritor no es presumido. Y la tercera premisa es: todo escritor es cantante. Como conclusión tenemos entonces que algún escritor es altivo. Antes que nada hay que entonces pasar todas las premisas a simbología para poder verificar que la conclusión sea correcta. Para definir entonces la simbología hay que definir primero el dominio de las funciones que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar el dominio como a todas las personas del mundo, lo tengo especificado aquí. El dominio de las variables x es igual a todas las personas del mundo. Y definí 5 funciones. La primera función es a de x igual a x es actor. La segunda función es c de x igual a x es cantante. La tercera función es t de x igual a x es altivo. La cuarta función es p de x igual a x es presumido. Y la quinta función es e de x igual a x es escritor. Con estas 5 funciones entonces yo podría ya pasar a un lenguaje simbólico mis preposiciones. Simbología. Vamos entonces a definir la simbología de cada una de nuestras proposiciones. La primera proposición que tenemos es: los actores y los cantantes son altivos o presumidos. Por lo tanto, vamos a definir que para todo x de nuestro dominio, es decir, para todos los humanos, se debe cumplir que si el humano es actor o el humano es cantante, entonces se cumple que o ese humano es altivo o es presumido. ¿Por qué estoy usando un operador o y no un operador y como el que me parece como el que se ve escrito en la proposición textual? Bueno, es que en realidad nos está diciendo los actores y los cantantes. No nos está diciendo los que son actores y cantantes a la vez. Recuerden que en nuestro lenguaje, en el lenguaje hablado, encontramos también semántica, o en nuestro lenguaje coloquial, y este mensaje, esta proposición, aunque tenga la letra I, no nos está indicando que sean los humanos que son actores y cantantes, sino que todo el conjunto de los actores y todo el conjunto, todas las X que pertenezcan al conjunto definido por la función a de x y c de x, entonces deben ser altivos o deben ser presumidos. La llamé proposición 1.1 porque más adelante la voy a desglosar en 2 proposiciones, con fin de poder resolver de forma más sencilla el ejercicio. Como segunda proposición encontramos: algún escritor no es presumido, es la proposición 2, y vamos a usar el operador existencial, que nos indica entonces que al menos hay algún escritor que cumple hay al menos alguna X del dominio, es decir, que hay al menos un humano que cumple que ese humano es escritor y además no es presumido. Y como tercera proposición encontramos que todo escritor es cantante. Para ello utilizaremos el operador universal,
indica que para todo humano se cumple que si ese humano es escritor, entonces es cantante. Como conclusión encontramos que algún escritor es altivo. Y lo vamos a definir de esta forma, que hay al menos hay algún humano que cumple que es escritor y además este escritor es altivo o ese humano es altivo. Este tipo de ejercicios es muy fácil que nos guiemos utilizando unos mapas de intersecciones o diagramas de Venn, como le llaman. Sin embargo, como tenemos cinco conjuntos, sería muy complicado estar buscando cada una de las intersecciones y las uniones. Por lo tanto, vamos a empezar a analizar las proposiciones para empezar a utilizar nuestras inferencias lógicas y entonces encontrar o verificar que la conclusión es correcta. Veamos nuestra primera, la proposición 1.1 que les indiqué, que es los actores y los cantantes son altivos o presumidos. Les indiqué yo que entonces se cumple que para todo humano que sea cantante o también que sea actor, entonces ese humano debe ser altivo o debe ser presumido. Por lo tanto, podemos separar esta proposición en dos proposiciones, en la que en la proposición los actores son altivos o presumidos, que está ejemplificada o de forma simbólica aquí, que para todo humano se cumple que si ese humano es actor, entonces o es altivo o es presumido. Y la que yo llamaré proposición 1, que es la que voy a usar, que es los cantantes son altivos o presumidos. La ejemplificamos simbólicamente aquí como para todo humano se cumple que si ese humano es cantante, entonces es altivo o es presumido. Voy a llamar entonces primeramente a mi proposición 1, que ya pusimos en la parte anterior, y a mi proposición 3, que si nos regresamos a la proposición 3 teníamos que es todo escritor es cantante. Aquí la tenemos, entonces todo escritor o todo humano que cumpla que si es escritor, entonces también es cantante. Y este tipo de inferencia lógica es muy sencilla de visualizar, que es muy parecida a una propiedad de transitividad, en la que lógicamente en la inferencia lógica le llamamos un silogismo hipotético. Sin embargo, no lo podemos usar de tal forma, como se encuentra visual, porque está utilizando un cuantificador lógico. Para lo que nos será muy sencillo utilizar una ley, que es la ley la eliminación del universal. Así le llaman en algunos libros, o también se puede encontrar como la ley de particularización existencial. La ley de particularización universal, en la que podemos eliminar el cuantificador universal y utilizar entonces la variable x como una variable alterna, pero que esa variable alterna sea completamente arbitraria. Obviamente esa variable tiene que pertenecer al conjunto definido en el conjunto de las x. Entonces vamos a eliminar el operador universal, o en su defecto también se le puede decir que vamos entonces a utilizar la ley de particularización universal en la proposición 1 y en la proposición 3, que dice que entonces si teníamos un humano que cumpliera que fuera cantante, entonces ese humano podría ser altivo o presumido. Por lo tanto, quitamos el cuantificador y nos queda nuestra proposición de la forma